No se ve la pantalla. Sí. Déjame revisar qué está pasando. ¿Se ve toda la pantalla? Sí. Uy. ¿Se ve toda la pantalla? Ya. Bien. Continuamos. ¿Me escuchas bien? No se ve toda la pantalla. Se ve lo que soy, la imagen de la glándula tiroides. Ya. Bien, buen día, jóvenes. Vamos a hoy día comenzar el síndrome de hiper e hipotiroidismo. Ustedes, esta parte de la anatomía, lo más relevante o importante de esta glándula endocrina es que es una de las pocas glándulas que nos permite incluso verla o palparla cuando está obviamente enferma. Lo más relevante tiene mucha importancia en el tema de los síntomas y signos porque la hormona tiroidea tiene una acción sistémica, actúa en todos los tejidos, incrementando, por ejemplo, la transcripción de número de genes, aumenta la actividad metabólica de todos los tejidos y acelera la utilización de nutrientes. Esta función de la glándula tiroidea a través de sus hormonas T3 y T4 lo hace en todos los tejidos. Por eso que cuando hay un exceso o una disminución, también las manifestaciones clínicas son muy variadas. Algo que recordar de fisiología es cómo se regula la producción de la hormona tiroidea por la glándula tiroidea. Básicamente tiene como todas las hormonas que participan o forman parte del eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroidea o glándula, tienen un mecanismo de regulación, se la conoce como retroalimentación negativa. ¿En qué consiste esto? Básicamente la glándula tiroidea es estimulada por las hormonas que se producen a nivel central, comenzando con la TRH o la hormona liberadora de tirotropina que se produce en el hipotálamo, y esta va a estimular a la adenohipófisis que va a producir la TSH o hormona estimulante de la tiroides, que finalmente va a llegar a la glándula tiroidea para estimular la producción de T3 y T4. Pero cuando en la sangre se detecta aumento de estas hormonas tiroideas, este mismo aumento de las hormonas tiroideas es lo que va a inhibir que esos dos estímulos sean producidos, ¿no? Va a inhibir a la TRH y va a inhibir a la TSH. Eso se llama mecanismo de retroalimentación negativa. Pues cuando hay un aumento o un exceso de hormonas tiroideas, T3, T4, automáticamente tiene que haber un descenso automáticamente por este mecanismo de retroalimentación va a haber una disminución de la TSH o la TRH. Y si viera en la sangre disminución de las hormonas tiroideas, T3, T4, estuvieran bajas,
automáticamente tiene que haber en la sangre un aumento de la TRH y de la TSH. Bueno, cuando nosotros, ya entrando a la historia clínica, que es la anamnesis del paciente con patología tiroidea, uno tiene que tener el cuidado de preguntar sobre antecedentes personales o familiares de patología tiroidea. Tiene una predisposición genética. Tenemos que ver si el papá, mamá, abuelos hay patología tiroidea, o hipotiroidismo en la familia. Si tienen enfermedades autoinmunes, se asocia mucho, por ejemplo, el vitiligo a patologías como el hipotiroidismo. Tenemos que preguntar si el paciente en algún momento sufrió alguna radiación cervical por otro problema, ¿no? Por un timoma, por un tumor de cáncer de cuello, de orofaringe. Esa radiación cervical puede causar hipotiroidismo. Y también es importante en la anamnesis indagar, obviamente, si la paciente está en un periodo de embarazo o en un periodo posparto, que también se asocia a patologías de tiroides. Ustedes saben que para la síntesis de hormonas tiroideas es indispensable el yodo. Pero cuando un paciente se expone a una gran cantidad de yodo, por ejemplo, cuando hay una dieta exagerada de yodo o aportes polivitamínicos, cuando es operado o se hacen limpiezas antisépticas con yodo, hay la povidona yodada, se usa mucho en nuestro medio para hacer la limpieza en la piel. Eso se puede absorber, o si el toma medicamentos como la amiodarona, que tienen gran concentración de yodo, o ha sido expuesto a un estudio contrastado por un contraste yodado. En esas exposiciones excesivas de yodo hay dos situaciones particulares, claro, raras, pero sí hay que tomar en cuenta. Sabemos que el yodo es parte fundamental en la síntesis de las hormonas tiroideas, pero hay dos efectos llamados, uno, el de Borchaikov, que como consecuencia de esta exposición son efectos poco frecuentes, ¿no? Pero tienen que tomar en cuenta. Cuando esa persona se expone a una gran cantidad de yodo, o exceso de yodo, puede haber un efecto llamado de Wolff-Chaikov, en la que el paciente va a tener un hipotiroidismo transitorio por ese yodo expuesto. O lo opuesto, llamado efecto de Joe-Basedov, son pacientes generalmente que tienen bocios simples o bocios multinodulares, que están eutiroideos con función tiroidea normal, pero si se exponen al yodo, pueden tener un hipertiroidismo transitorio por yodo. Ya en el examen físico, una vez hecho la anamnesis, la historia clínica, en el examen físico hay que tomar mucha importancia en hacer los tres pasos, ¿no? Inspección, palpación, auscultación. En la inspección hay que ver si no hay bocio, hay que ver si hay cicatrices, probables cirugías tiroideas. En la palpación siempre se hace por detrás del paciente con 2 o 3 dedos. Se ve si hay masas, si hay la consistencia de la tiroides, si hay aumento de tamaño de la glándula tiroideas, y se puede auscultar. La glándula tiroidea tiene una buena irrigación, pero cuando hay una hiperfunción de la glándula, como vamos a ver más adelante en la enfermedad de Graves-Basedov, hay soplos a la auscultación. Incluso se puede palpar a lo que llamamos frémito. En el examen físico, en la inspección, como dijimos, hay que ver si hay cicatrices, bocios. En la palpación, vea cómo solo con la consistencia del bocio podemos apoyar o pensar en diferentes tipos de patologías. Un bocio simple a la palpación, coloidea, nos puede sugerir una enfermedad de Graves. Cuando está semiduro, puede ser un nódulo, una tiroiditis. Cuando la palpación es muy dura de la glándula, pensar en tumores, calcificaciones. Y si es pétrea, pensar en carcinoma. Y dijimos que a la auscultación puedes encontrar un soplo, también llamado trill. Eso se produce cuando hay una hiperirrigación por una hiperfunción de la glándula. Eso generalmente se ve en la enfermedad de Graves-Basedov. Las pruebas de función tiroidea deben ser parte una vez encontrado clínicamente alteraciones de la tiroides, tenemos que confirmar
con pruebas de función tiroideas. Y tenemos que entender que cuando hay para definir que hay hipertiroideo, tiene que haber aumento de las hormonas. Si es hipotiroidismo, tiene que haber disminución de las hormonas tiroideas, sí o sí. Y como consecuencia del mecanismo de retroalimentación negativa, en el hipertiroidismo la TSH está baja. En cambio, en el hipo, la TSH está alta. También puedes tener anticuerpos, sobre todo para anticuerpos antiperoxidasa mayor a 50, antitiroglobulina mayor a 100, sugieren una patología autoinmune, y el anticuerpo para el antirreceptor de la TSH que está presente en la enfermedad de Graves-Basedow. Según su morfología, el bocio puede ser difuso simple, puede ser uni o multilobular. Y otra cosa, según la función de cómo está la función tiroidea, ese bocio puede ser tóxico o no tóxico. Tal vez otros lo clasifican que ese paciente tiene un bocio, incluso puede ser un bocio eutiroideo con función normal, un bocio hipotiroideo con función deficiente o un bocio hipertiroideo cuando hay un exceso de hormonas tiroideas asociado al bocio. Entonces, en la clasificación del bocio también se toma en cuenta la función, cómo está la clínica o la función tiroidea. Y también obviamente la clasificación de la OMS que toma en cuenta el tamaño del bocio. Habla que básicamente cuando grado 0, cuando no se ve el bocio, no es palpable, no es visible, hay ausencia de bocio, grado 0. Grado 1, cuando la tiroides o el aumento de la glándula tiroides, el aumento de la glándula o el bocio es palpable, pero no se puede ver con el cuello en posición normal. Y grado 2, cuando el bocio ya se lo puede ver con posición normal. O sea, el cuello en posición normal, uno puede ver ya el bocio, eso se llama bocio grado 2. Un signo que hay que buscar, este es un signo de Pemberton, es un bocio, se presenta cuando el bocio es intratorácico. A veces el bocio obviamente lo palpamos en el cuello, cuando el crecimiento es hacia la parte intratorácica, el bocio va creciendo y nos le pedimos al paciente que levante los brazos hacia arriba, las extremidades. Este bocio intratorácico va a producir una compresión del retorno venoso y eso va a causar una plétora y una congestión facial, incluso disnea. Entonces, pacientes, este signo de Pemberton no es más que un signo característico del bocio intratorácico. Bueno, entrando al tema de hipertiroidismo, que hoy día vamos a hablar de ese tema. Básicamente tenemos que hablar tienen que diferenciar ustedes hipertiroidismo de tirotoxicosis. No es lo mismo, si bien son similares. Cuando ustedes hablan de tirotoxicosis, la definición de tirotoxicosis no es más que todas aquellas manifestaciones clínicas como consecuencia de la exposición de los tejidos a una exagerada cantidad de hormonas tiroideas, que pueden ser de origen endógeno o exógeno. Es la tirotoxicosis. Por ejemplo, si hay pacientes que por algún motivo toman hormonas tiroideas, incluso lo usan para bajar de peso, cuando la ingente excesiva de hormonas tiroideas exógenas está tomando, produce manifestaciones clínicas de una excesiva estimulación de los tejidos por la hormona tiroidea. A ese cuadro le llamamos tirotoxicosis, y cuando es porque yo tomo el medicamento le llamamos tirotoxicosis facticia. Pero hipertiroidismo ya es la denominación de básicamente todas las manifestaciones clínicas de una exposición a un exceso de hormonas tiroideas, pero como consecuencia de una producción excesiva por la glándula tiroidea. ¿Me entiende? Entonces yo no puedo decir que el paciente que está tomando gran cantidad de hormonas tiroideas, si tiene síntomas de esa excesiva cantidad de hormonas tiroideas, que tiene hipertiroidismo. Esa paciente tiene tirotoxicosis facticia. Tirotoxicosis define todos sus cuadros, ¿no? Pero ya
se deba a una producción endógena o a un consumo exógeno de hormonas tiroideas. Pero cuando yo hablo de hipertiroidismo, automáticamente estoy indicando que hay una excesiva producción por la glándula tiroidea. Entonces, esa es la gran diferencia. Causas de hipertiroidismo o clasificación, que tiene que ver con las causas, obviamente. Acabo, obviamente, para que entiendan también la anterior diapositiva de hiper y tirotoxicosis, vean cómo hablamos de hipertiroidismo por sobreproducción de la glándula de hormonas tiroideas por la glándula tiroidea, como en la enfermedad de Graves-Bassett-Bond, la causa más frecuente, bocio multinodular tóxico, adenoma tóxico, cuando hay un problema central como una secreción inadecuada y secreción inadecuada de TSH, adenomas hipofisiosos que producen TSH, o síndromes de resistencia a las hormonas tiroideas, enfermedad trofolbástica. Tenemos otro grupo de hipertiroidismo que son consecuencia de la destrucción de la glándula tiroidea. O sea, hay una afección, inflama y destruye la glándula tiroidea, y esa produce que se libere gran cantidad de hormonas tiroideas. Dentro de este grupo están las tiroiditis. Y finalmente tenemos un tercer grupo muy, muy raro de ver, pero hay que tomar en cuenta, donde se las denomina otras causas de hipertiroidismo. Ahí están, por ejemplo, la tirotoxicosis facticia, cuando el paciente toma por algún otro objetivo gran cantidad de hormonas tiroideas. Y ahí están otros tipos de causas. Bueno, les decía que el diagnóstico de las patologías tiroideas, hiper o hipotiroidismo, tiene que ser clínico. Debido a tratarse de una hormona de acción sistémica y debido a que hay múltiples manifestaciones clínicas, uno debería hacer diagnóstico clínico y recién hacer el diagnóstico confirmatorio con las pruebas de función tiroidea. Entonces, ¿cuáles son esas manifestaciones clínicas? En el sistema nervioso central, lo típico es ese paciente hiperkinético, con nerviosismo. Si uno ve los reflejos, tiene hiperreflexia. Y si uno ve en las extremidades, pero sobre todo hay que pedir al paciente que extienda las manos con los dedos separados y se pone una hoja de papel encima de las manos, van a ver como hay un temblor fino. A nivel musculoesquelético también causa debilidad de la musculatura proximal. Algo muy importante en el hiper y también en el hipo es el tema metabólico, y es la gran diferencia. En el hiper hay un aumento del metabolismo generalizado. Entonces va a haber este aumento del metabolismo, va a incrementar la termogénesis, va a aumentar la producción de calor. Y estos pacientes típicamente lo más característico es que sientan calor, o también se denomina sean intolerantes al calor. Prefieran estar en ambientes fríos o climas fríos. Tienen sudoración excesiva. Tienen como no por causa de hipertermia, pero tienen un aumento de producción de calor. Tienen intolerancia al calor. Prefieren estar en el frío por este hipermetabolismo. Y tienen una sudoración. El signo de Graffiti, en que se describe típicamente, es una manifestación ocular. Básicamente cuando el paciente le pedimos que mire hacia abajo y hay una retracción del párpado que permite, como acá la esclerótica blanca, al retraerse el párpado hacia atrás, cuando el paciente mira hacia abajo, se ve claramente cómo se expone a la esclerótica. Eso se llama cuando el párpado no acompaña a la mirada, al descenso de la mirada, y como una retracción del párpado se ve la esclerótica. Es signo de Griffith. A nivel cardiovascular es muy, muy, muy frecuente y muy importante ver este sistema. Lo más importante normalmente viene con incremento de la frecuencia cardíaca, taquicardia. Pero se ha descrito que
a nivel cardiovascular está incrementado el gasto cardíaco y a nivel periférico se ha disminuido la resistencia, hay un descenso de la resistencia periférica. Eso da lugar a un aumento de la presión de pulso, donde la presión sistólica está alta y la presión diastólica está baja. Eso da lugar a un signo muy característico como es el pulso saltón. Entonces uno palpa, aparte que taquicardia, pulso acelerado, tiene pulsos incrementados de amplitud, pulso saltón. Y ya si el compromiso cardiovascular sigue su curso, ya se presenta lo que se llama cardiopatía tirotóxica, en el que ya el paciente puede tener arritmias. La arritmia más prevalente, más frecuente, al hipertiroidismo es la fibrilación auricular. Puede tener insuficiencia cardíaca o insuficiencia coronaria, ¿no? Dolor precordial, angina, disnea, edemas, todos los signos de insuficiencia cardíaca y coronaria. Piel y faneras, se dice uno solamente saludando, viendo al paciente en la consulta, dándole la mano como saludo, puede encontrar claramente, puede ver claramente ese temblor en la mano, pero sobre todo esa mano caliente, húmeda, con esa mano congestiva. Ahí puede haber también compromiso de caída del pelo fino, delgado y también caída de cabello. El compromiso de las uñas, se habla de que puede haber onicolisis. A nivel gastrointestinal, típicamente el paciente tiene incremento del peristaltismo, son pacientes que vienen por diarrea. A nivel óseo, disminución de la densidad ósea. En las gónadas, muy importante, ¿no? El hipertiroidismo se acompaña de oligomenorrea en la mujer, disminución de la fertilidad, enorme disminución también del líbido. En el sistema hematopoyético es muy característico la anemia. Normalmente es una anemia normocítica, normocrómica, está presente. Esta diapositiva resume muchos de los síntomas que hemos hablado. Por ahí algunos nos hemos olvidado mencionar, donde dijimos la alopecia por la pérdida de caída de cabello. Son pacientes que están inquietos, nerviosos, hiperkinéticos, dijimos, como no toleran el calor por el aumento de la termogénesis. Las arritmias cardíacas, la taquicardia, que es lo más típico, dijimos todo esto, la debilidad muscular. Sí, hemos comentado en el hueso cómo puede haber osteoporosis. También el tema de las metorragias, la impotencia, la infertilidad, el aumento de los reflejos. Y puede haber un mixedema peritibial, enseguida vamos a explicar en qué consiste. Y el paciente viene por pérdida de peso. El peso es lo que más le preocupa. Bueno, a veces suele ser la manifestación más relevante, tanto en el hiper como en el hipo. En el caso del hiper, típicamente el paciente va enflaqueciendo, va perdiendo peso. Esta es una tabla antigüita, no se la usa mucho, deberían usarla, pero es muy útil para diagnóstico de hipertiroidismo. Como acá, normalmente se mencionan los principales síntomas y le da una puntuación a cada una. Y uno va buscando todos estos síntomas, toda la tabla se ve al paciente, si tiene disnea, palpitación, cansancio. Pero vean como la importancia del tema de si prefiere calor o frío. Dijimos que el paciente con hiper tiene aumento de la termogénesis, no tolera el calor, ni estar en el frío. Entonces, como la preferencia por el frío, le dan una puntuación de +5. Y si el paciente prefiere el calor, que es algo opuesto a lo que esperamos encontrar, tiene una puntuación de -5. Cuanto más puntuación de este índice de Wayne, mayor la posibilidad de que tenga hipertiroidismo. Nos vean como las puntuaciones más relevantes y también aquellas también que tienen valor predictivo negativo, como la disminución del apetito. Típicamente el paciente hipertiroideo, un hipermetabolismo, se está consumiendo, necesita comer, tiene hambre. Incluso hay un cuadro similar a la diabetes.
pero por una fisiopatología muy diferente. Tienen mucha sed, tienen polidipsia, orinan mucho, tienen poliuria y pierden peso, pero no por hiperglicemia, es por el hipermetabolismo. Cambios de peso, acá a la derecha, si hay no hay tiroides palpable, +3, -3, soplos, vean todos estos, vean cómo tiene importancia la frecuencia cardíaca. Generalmente en el hipertiroidismo siempre va con aumento de la frecuencia cardíaca. Que tenga una frecuencia cardíaca menor a 80, ya va, es un dato en contra, pero obviamente hay que tomar cuidado que tenga alguna patología cardíaca que explique esta bradicardia o este descenso de la frecuencia cardíaca, pero sí, en general, la frecuencia no es habitual encontrar frecuencia cardíaca baja. Lo normal es que estén mínimamente, ligeramente aumentado o con taquicardia, que es lo más frecuente. Entonces, este índice de Wayne, hablamos de que está en eutiroidismo cuando es menor a 11, la suma de todos los puntos, y hablamos que está con hipertiroidismo si es mayor a 19, la sumación de todos esos puntos que hemos visto en la tabla. Cuanto más alta, más hipertiroidismo. Su sensibilidad, especificidad, están ahí anotadas. Entonces, ¿qué pedimos a un paciente? Hemos hecho el diagnóstico clínico, buscado los síntomas, signos, pedimos las pruebas de función tiroidea. Lo típico va a ser que haya una TSH baja con T4 aumentada, a lo que llamamos tirotoxicosis o hipertiroidismo. Cuando la T4 está normal, pero la TSH está baja, hablamos de un hipertiroidismo subclínico, y puede haber un caso raro en el que tanto la T4 como la TSH están aumentadas, y esa será una secreción inadecuada de TSH. Tratamiento puede ser médico o quirúrgico, o yodoterapia, yodo radioactivo, perdón. Fármacos antitiroideos, tenemos el metimazol, el propiltiuracilo, la radiación con yodo radioactivo o la tiroidectomía. Vamos a ir viendo poco a poco según las patologías. La causa más frecuente, vamos a ir un poquito más rápido por el tema de tiempo. La causa más frecuente de enfermedad de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves-Bachet-2. Es más frecuente en la mujer, se caracteriza por un bocio difuso asociado a esta tirotoxicosis, es de causa autoinmune, por eso los anticuerpos antitiroideos contra el receptor de la TSH están positivos. Clínicamente, lo que ya comentamos, hay todas esas manifestaciones típicas de hipertiroidismo, y la tríada diagnóstica es que a ese conjunto de síntomas de hipertiroidismo va a haber un bocio difuso, la oftalmopatía de Graves, que es la esoftalmia, y el mixedema pretibial. Esa es la tríada diagnóstica. Entonces se puede encontrar el bocio difuso por una ecografía, o mejor aún por una gammagrafía. Es una glándula tiroidea que capta, caliente, hipercaptante. Y obviamente bocio difuso. Después está la oftalmopatía. Tenemos primero hay dos tipos de oftalmopatía, la infiltrativa y la no infiltrativa. Generalmente comienza primero con la no infiltrativa, en la que primero hay solamente retracción del párpado, como dijimos, el signo de Griffith. Vean cómo se ve la esclerótica blanca. Cuando el paciente mira, vean acá en el cuadrado, en la imagen inferior izquierda, como cuando el paciente mira hacia abajo, no acompaña el párpado y se expone claramente de esclerótica la parte blanca del ojo, signo de Griffith. Pero ya cuando hay este proceso de la enfermedad progresa y hay una infiltración de toda la grasa retroorbitaria por un mecanismo autoinmune, el ojo va protruyendo, a eso llamamos exoftalmia. Entonces hay distintos grados de exoftalmia, y a veces puede incluso hasta haber pérdida de la visión por la compresión del nervio óptico. Entonces hay que tener mucho cuidado. El diagnóstico, cuanto más temprano, mejor el pronóstico; cuanto más tardío, peor el pronóstico de la oftalmopatía de Graves. El mixedema pretibial, que es también lo que llamamos como un pseudoedema, un falso edema, básicamente no se puede permitir. Están los pies como tumefactos, como hinchados, pero no hay el signo de la fobia, porque en realidad es un edema duro, es un pseudoedema como consecuencia de la acumulación
de glucosamín-glucanos o mucopolisacáridos en la parte anterointerna de la tibia. Ese se llama mixedema pretibial. Es muy raro, la frecuencia de presentación es muy raro, pero hay que buscar en los pacientes. El signo de Plummer tiene que ver con la debilidad, la miopatía y la debilidad de la musculatura proximal que produce el hipertiroidismo. El signo de Plummer consiste en que el paciente tenemos que decir que se levante de la cama sin apoyar las manos. Si no puede levantarse, si es imposible levantarse el paciente de la cama sin apoyar las manos, signo de Plummer positivo. Enfermedad de Graves-Basedow, diagnosticamos hormonas tiroideas altas con TSH bien baja. Tenemos un cuadro clínico, hacemos la gamografía tiroidea y encontramos un bocio difuso y finalmente confirmamos encontrando anticuerpos antirreceptor de la TSH. A eso llamamos todos esos enfermedad de Graves-Basedow. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Medicamentoso, hay fármacos antitiroideos. Esos medicamentos, tratamientos farmacológicos de elección en pacientes con alta probabilidad de remisión. También hay que también indicar estos medicamentos en pacientes de edad avanzada o con muchas comorbilidades. Podemos indicar propiltiracilo de 300 a 600 miligramos día. Normalmente se da cada 8 o cada 6 horas. Las tabletas tienen de 50 miligramos. Otra vez comenzamos con 50 cada 6 o 100 cada 8. Vamos viendo la respuesta. El metimazol es el fármaco ideal. La dosis va de 30 a 60 miligramos día. Estas dosis altas de 300 a 600 de propil o metimazol de 30 a 60 es en el diagnóstico, en esa fase hipertiroidea. Ya cuando ya el hipertiroidismo se controla, la dosis de mantenimiento es mucho menor. Y puede dar el tratamiento 12 a 18 meses o a veces mucho más tiempo. Otra alternativa en la enfermedad de Graves-Basedow es el yodo radioactivo o yodo 131. Este medicamento, este tratamiento con yodo es ideal en aquellos pacientes que están contraindicados para cirugía, aquellos pacientes que fueron operados o irradiados del cuello. Cuando por algún motivo está contraindicado los fármacos antitiroideos, la dosis de yodo 131 va de 5 a 15 milimércuris. Y normalmente cuando uno hace este tratamiento con yodo radioactivo, se desarrolla en el 80-90% de los casos un hipotiroidismo. O sea, pasamos de hiper a hipo. Y serían contraindicaciones absolutas para el yodo, para la exposición al yodo, que la paciente esté embarazada o esté en lactancia. La cirugía tiene sus indicaciones. Ideal es en pacientes que tienen el bocio compresivo o síntomas compresivos. Bocios de gran tamaño, cuando la captación sea muy baja de yodo en la glándula, cuando sospechamos malignidad, cuando además haya una hiperparatiroidismo primario. Ustedes saben que las glándulas paratiroideas están detrás de los lóbulos tiroideos. Entonces cuando hay un hiperparatiroidismo, además del hipertiroidismo, se prefiere hacer el tratamiento quirúrgico. Y el procedimiento de elección es hacer una tiroidea total o subtotal. Normalmente se aconseja que pacientes, antes de cualquier cirugía o la misma yodoterapia, siempre debe estar eutiroideo. Debe primero indicarse medicamentos antitiroideos por vía oral, de tratamiento medicamentoso, lograr controlar el hipertiroidismo y recién plantear la cirugía. Y además, para evitar la tormenta tiroidea, se aconseja dar yoduro potásico como prevención los 10 días antes de la cirugía. Otro segundo cuadro de hipertiroidismo es el bocio multinodular tóxico. Este es un bocio en el que hay varios nódulos productores de hormona tiroidea. Es un cuadro caracterizado por hipertiroidismo más bocio multinodular. Las manifestaciones físicas están presentes, aunque son muy poco frecuentes. Lo más prevalente es que haya nerviosismo, insomnio, temblor y el compromiso cardiovascular de taquicardia o FA. O también puede haber síntomas compresivos, como un bocio multinodular, puede haber disfonía, tos
o disfagia por la compresión que puede causar el bocio. El tratamiento de esta segunda causa de hipertiroidismo sería básicamente primero diagnóstico con las pruebas tiroideas, T3, T4 bajas, perdón, T3, T4 elevadas, estamos hablando de hipertiroidismo, aumento de las hormonas tiroideas con la TSH suprimida. Todo esto, como hemos dicho, por el mecanismo de retroalimentación negativa. Y en la gamografía tiroidea vamos a encontrar que hay nódulos calientes o hiperfuncionantes, varios nódulos calientes. El tratamiento de este tipo de situaciones, básicamente lo ideal es hacer una tiroidectomía subtotal o el yodo. En el adenoma tóxico ya es un nódulo tiroideo, hay una producción autónoma, es un nódulo que produce gran cantidad de hormonas tiroideas de forma autónoma, o sea, no depende de las hormonas, de forma autónoma hay una excesiva producción de hormonas tiroideas, independientemente de la TSH. El diagnóstico va a ser por gamografía y obviamente clínicamente puedes palpar un nódulo tiroideo unilateral. El tratamiento o es el yodo o es la tiroidectomía parcial del lóbulo afectado, ¿no? Sacamos el lóbulo donde se encuentra el nódulo o el adenoma tóxico, perdón. Bien, muchachos, por el tema de tiempo, vamos a dejar esta parte de tiroiditis para la siguiente clase. Yo tengo que ir al hospital. De todas maneras, hasta ahí las preguntas van a ser al final de la siguiente clase. Nada más, jóvenes. Buen día. La próxima clase contamos con tiroiditis. Eso es todo, jóvenes. Buen día. Gracias, doctor. Buen día.